te damos nuevamente la bienvenida a esta tu casa. Nos alegra muchísimo que te conectes de nuevo con nosotros. En el lugar en el que estás, te invito a que cierres tus ojos y levantemos una oración a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este domingo donde nuevamente disponemos nuestros corazones para adorarte y exaltarte solamente a ti, Jesús. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos tan agradecidos por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás en nuestras vidas. Te damos gloria y honra solamente a ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar y vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracias que cambió nuestro corazón. Conmigo yo soy, a tu reino me has traído, esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, desde que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno. Jesús, 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 queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Oh, Señor, La tumba venció, gracias Jesús, gracias. la muerte poder no tiene. Jesucristo, Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. No, 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 vamos más alto, más alto, más alto.
ahí donde tu casa, donde estás escuchándonos, donde nos estás viendo, quiero invitarte a que levantes tus manos por un momento. Levanta tus manos y di con nosotros: Jesús, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad. Ya es momento de comenzar a ver algo nuevo que comience a pasar en mi vida, algo nuevo que comience a pasar en este tiempo, Señor. Estoy cansado de lo mismo, estoy cansado de lo que está pasando sobre mi casa, sobre mi nación, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Y podemos declarar hoy libremente: Jesús, queremos ver tu gloria y majestad. Y siempre vamos a cantar: Santo, Santo, Santo. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos: Santo, Santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos: digno. Una vez más, Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos: Santo, Santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos: digno, digno. Así es nuestra pelea, Señor, así es nuestra batalla, así son nuestras guerras. No es con espada, no es con ejército, sino que es con tu gloria, con tu poder, con tu Santo Espíritu. Y así vamos a declararlo en esta mañana. Así vamos a declararlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Así peleamos nuestra batalla, Señor. Oh. Sí peleo, sí peleo. Sí pelean tus hijos, Señor. Los que son llamados tu pueblo, los que son llamados tus siervos, los que son llamados tus hijos. Así peleamos, confiando en ti, con la certeza de que ya has vencido, Señor. Amén, Señor. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre, Sé tú por mí, así peleo mis batallas. Una vez más, tú preparas. tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Una vez más, dilo: y creo. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleamos, Señor. Así peleamos nuestras batallas. Toda guerra que queramos levantar en carne no va a prosperar. Pero si levantamos una guerra, Señor, en espíritu y en verdad, y confiando de que tú peleas por nosotros, de que tú peleas con nosotros, vamos a creerlo. Quiero invitarte a que digas una vez más: y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho. No te canses, ¿dónde estás? Dilo: y creo. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por una vez más, dilo. Y creo, dilo, y creo.
quiero pedirte donde estás viéndonos desde este momento, porque yo creo que todos los que hemos pasado esta pandemia hemos pasado por aflicción, hemos pasado por dudas, hemos pasado por zozobras, hemos pasado por peleas, hemos pasado por escasez. El verso que sigue a continuación, quiero que lo hables a tu espíritu, quiero que lo hables a tu cuerpo, quiero que lo hables a la circunstancia que se ha querido levantar y puedas tener la certeza, la respuesta que viene. Vas a decir: en el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Vamos a declararlo, porque vas a dar una respuesta. Después vas a decir: mi alabanza y gratitud son para ti. Es la mejor respuesta que tú puedes dar, que yo puedo dar, con alabanza, dándole a decirle a Él: te amo, te glorifico, te bendigo, te exalto por lo bueno, por lo grande y por lo majestuoso que eres. Vamos, dile: en el valle sé que estás junto a mí. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti. Dilo: así peleo mis batallas y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque no venga la respuesta pronto, aunque no crees o no creas que la respuesta está dada por el Señor, porque sabes algo, no es malo que dudes, no es malo que tengas incertidumbre, no es malo que tu espíritu, tu mente y tu alma se perturben, porque la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a declarar todos juntos donde estamos: que veo que estoy rodeado por ti. Dilo: aunque veo que estoy rodeado por ti. Vamos, vamos. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Más, más. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Más, vamos. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Oh. Aunque veo que estoy rodeado, y la respuesta, vamos. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Viene la respuesta dada por el Espíritu Santo a tu vida. Viene la respuesta dada por el Señor Jesús a tu vida en este momento. Toda persona que nos esté viendo o toda persona que nos esté escuchando, en el nombre de Jesús, impartimos respuesta ahora del cielo. Impartimos respuesta ahora de los cielos. Los cielos se abren para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tu finanza, para tu salud. La respuesta es la siguiente. Escucha muy bien lo que dice. Y mi victoria está en Jesús.
y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hola niños, hoy vamos a hablar sobre la separación de las ovejas y las cabras y cómo debemos poner la fe en acción. Jesús estaba enseñando a sus seguidores sobre lo que sucedería en el futuro. La verdad les digo, tienen que estar preparados. Usen sus talentos y habilidades para ayudar a los demás. Siempre tienen que estar dispuestos a ayudar. Siguió hablando Jesús. Un día ustedes serán separados. ¿Han visto al pastor en el campo? Él clasifica a los animales poniendo las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Un día así hará el rey con las personas. ¿Cómo, maestro? No entendemos. ¿Nos has dicho que seremos juzgados un día por un rey? Bien has dicho. Un día el rey dirá: los que están a mi derecha, vengan, únanse a mí en mi reino. Son buenos siervos y serán mis ovejas. Maestro, ¿qué tenemos que hacer para que el rey nos ponga a la derecha? Nosotros queremos ser buenos siervos. El rey dice que los buenos siervos me dieron de comer cuando tuve hambre. Me dieron de beber cuando tuve sed. Me recibieron cuando fui forastero. Me vistieron cuando no tenía con qué. Me visitaron en la cárcel. Y además, cuando estuve enfermo, cuidaron de mí. ¿Pero cuándo el rey estuvo así? Los seguidores se miraban entre sí, pero no entendían aún, y Jesús dijo con voz fuerte: Pero el rey se volverá hacia los de la izquierda. Estas son las cabras, y les dirá: dejen aquí a los malos criados, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Nunca vimos al rey así, sediento, hambriento, en la cárcel, enfermo. Maestro, si lo hubiéramos visto así, lo hubiéramos ayudado. Jesús, mirándolos, les dijo: Pero el rey les dirá: todo lo que no hicieron por cada uno de los más pequeños que estaba en necesidad, no lo hicieron por mí. Niños, no solamente debemos servir a nuestros amigos o familiares, debemos servir a Jesús, y esto también lo hacemos cuando nos servimos los unos a los otros, como hermanos en unidad. Recordemos que somos hermanos y Dios es nuestro Padre. Somos un solo rebaño y Él es nuestro buen pastor. Amémonos los unos a los otros. Recordemos lo que dice la Biblia en 1 Juan 3:18. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Hola niños, ¿cómo están? Para nosotros es un gran gozo podernos dirigir a ustedes. Junto con la familia pastoral hemos estado domingo a domingo escogiendo las clases, escribiéndolas, grabándolas para que éstas puedan edificarlos a ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, por toda su colaboración. Para nosotros es muy grato podernos dirigir a ustedes. Familia, gracias a sus donaciones hemos podido crear el material domingo a domingo. Queremos seguir contando con ustedes. También necesitamos de su ayuda para el ministerio. Necesitamos que ustedes se involucren con nosotros
Todo el que quiera servir puede comunicarse con nosotros. En pantalla va a aparecer el número en el cual se pueden dirigir. Niños, pensando en todas las peticiones, en todas las necesidades que cada uno de ustedes tienen, hemos creado un semanario. Este semanario va a funcionar de la siguiente manera. Ustedes, al número que aparece en pantalla, me van a grabar sus peticiones. Por favor, todos tenemos necesidad de oración. El ministerio tiene necesidad de oración. Y ustedes, niños, sé que tienen muchas necesidades. Ánimo, espero todos sus audios. Dios los bendice, Dios los guía y Dios los guarda. Bueno, querida familia, muy buenos días. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta mañana de domingo. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, y de conocer, Padre Celestial, esos privilegios, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de conocer, Padre Celestial, esos atributos, Señor, que tú nos has dado, Señor, como creyentes, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por la autoridad que tú has impartido, Señor, a nuestra vida, Señor, y que podemos usar, Padre Celestial, para el engrandecimiento de tu reino, Padre Santo. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que tu Señor seas ministrando a cada uno de los miembros de nuestra congregación y a cada persona que te escucha en este momento, Señor, y que tú, Señor, seas tocando su corazón, Señor, y colocando en él, Padre Celestial, el propósito, Señor, que tú tienes con su vida, Señor, y que cada uno pueda entender, Señor, la autoridad que recibe, Señor, en este mundo espiritual, Padre Santo, cuando seguimos tus enseñanzas, Padre Celestial. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te entregamos este tiempo, Señor, y te suplicamos tu bendición, y que tú, Señor, seas ministrándonos a cada uno, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre Santo, por tu generosidad para con nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te entregamos este tiempo, Señor, y te suplicamos que tú seas obrando en cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy queremos hablar sobre un tema supremamente importante y tiene que ver con la oración de poder. Tiene que ver con la autoridad que el Señor nos da y que podemos ejercer en oración contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales y contra las circunstancias que muchas veces nos agobian. A veces pensamos que tenemos problemas en nuestra casa, que tenemos problemas con nuestra esposa, que no nos entendemos. A veces pensamos que los problemas son con las personas, pero muchas veces los problemas no son con las personas, no son con nuestro papá, no son con nuestra mamá, no son con nuestros hijos, no son con nuestra esposa, sino que hay un mundo espiritual que está rigiendo en el mundo natural y ese mundo espiritual es el que nos interesa estudiar hoy. Por eso quiero que leamos en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 12, que dice así: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Para que entiendas mejor la influencia espiritual que hay en ti y en esas personas que te rodean, son las que hacen que se generen ese tipo de peleas. O sea, de alguna manera vemos que hay una influencia espiritual que hace que se generen esas disputas, esas peleas, esos celos, esas iras, esas contiendas. De alguna manera la gente no es consciente de que está viviendo en un mundo espiritual y siempre se molestan por cualquier cosa y siempre están buscando la oportunidad de pelear, de disgustarse, de ofenderse y de hacer reclamos. Ahí la gente anda pegándose entre sí en lugar de unir fuerzas para pelear contra el verdadero adversario. Y de hecho, deberíamos unirnos entre la familia
para luchar contra el verdadero adversario, contra Satanás y sus demonios, que son los que vienen a perturbar nuestra vida y que vienen a robar, a matar y a destruir. Así pues que la pelea es por habitar el reino. En el cuadrilátero de boxeo se pelea por un cinturón y por dinero, ¿no? Por el campeonato. Pero, ¿cuál es el propósito real de nuestra pelea? Miremos lo que dice Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué tremendo, ¿verdad? Nos parecería que el reino de los cielos debería ser un lugar de paz, de remanso, pero dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y aquí nos está dando dos aspectos principales a considerar en nuestra verdadera pelea. Primero, el reino de los cielos es violentado por el reino de las tinieblas. Y hay que tomar en cuenta que solo la gente violenta espiritualmente, la gente que pelea fuerte espiritualmente, puede vivir en él. O sea que puede arrebatar para él y para los suyos desde el ámbito espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque esta es realmente la clave del éxito de nuestra vida cristiana. En otras palabras, la pelea principal es por el reino. Nuestro adversario no quiere que entremos en el reino y menos que habitemos ahí permanentemente. Él hará todo lo posible para que no peleemos con las reglas del reino y lo hagamos con las reglas de la carne. ¿Cuáles son algunas de las reglas de las peleas de la carne? Pues el que grita más gana. O a mí me las paga porque me las paga, ¿no es cierto? O ojo por ojo, diente por diente. O el que la hace la paga. No me gusta perder ninguna discusión. El que gana la discusión es el mejor porque después se la montan a uno. La culpa nunca es mía, es de los demás. O tú siempre te equivocas. Y esas son las reglas de la lucha en la carne. Pero el Señor nos dio autoridad para ejercerla sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para esto nos ha dado la oración. Y la oración, si te pusieras a pensar bien en la importancia de la oración en tu vida, realmente no es para tomarlo deportivamente. La oración debe ser una batalla continua, una pelea continua. Y no es una pelea de 12 rounds, ni siquiera de 15. Es una pelea que dura toda la vida. Y si te dieras cuenta de ello y lo entendieras, no dejarías de orar como lo haces. Estamos en una guerra. Y esta es una guerra espiritual que vivimos y en la cual participamos, así estemos de acuerdo o no, así querramos o no. De hecho, cuando llegamos al cristianismo, de inmediato, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nos ponemos la camiseta. Y la camiseta es una camiseta que tiene un aviso que dice Hijo de Dios, ¿verdad? Que dice es salvo, es redimido por la sangre de Cristo. Y por lo tanto eso nos convierte en blanco de Satanás. De tal manera que si pensabas que llegar a la vida cristiana era llegar a un jardín de rosas, sí, es eso, es llegar a un jardín de rosas, pero acuérdate que las rosas tienen espinas también, ¿verdad? Entonces, es muy importante aprender a lidiar con ellas. Mateo 6:6 dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Ok. Uno de los principios de la oración entonces es que tenemos que orar en secreto. Hay algunas personas que les encanta orar en voz alta para que todo el mundo los admire y digan, wow, qué bonito ora este hombre. Ese sí es un varón de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ahí ya recibieron su recompensa. O sea, sus oraciones no van a ser escuchadas porque está orando simplemente por vanidad, para que la gente lo admire
y reconozcan que Él sí es un gran orador. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros oremos, nos vayamos a nuestro cuarto y cerremos la puerta y ahí vamos a orar en secreto con nuestro Padre Celestial. De hecho, para que tu vida pueda ser exitosa, lo primero que tienes que hacer es aprender a ganar las batallas espirituales. Y una batalla espiritual es justamente una lucha entre el espíritu y la carne. Por eso dice la palabra de Dios que las obras de la carne están en contra de las obras del espíritu y que las obras del espíritu están en contra de las obras de la carne, y estas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, sino que Satanás está metiéndose con la carne, con las obras de la carne, tratando de impedir que nuestro espíritu realmente gobierne nuestras vidas, sino que nuestra alma, que es donde se cuecen los sentimientos, donde están las emociones, donde está la voluntad, empieza a luchar fuertemente en contra de las cosas del espíritu, y así nosotros querramos agradar al espíritu y hacer las cosas que el espíritu nos quiere que nosotros hagamos. La carne es muy fuerte, porque ahí está la mente, están las emociones, está la voluntad, es el ser social, es el que dirán, está la presión social, en fin, una gran cantidad de cosas. Pero cuando nosotros logramos librar esta batalla y ganarla, definitivamente estamos arriba y hemos adquirido autoridad. La gente piensa que la guerra espiritual es una guerra contra Satanás y sus demonios únicamente, y no es así. La guerra espiritual la podemos dividir en 3 áreas. La primera es el combate dentro de nosotros mismos entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne, o más bien las obras del espíritu y las obras de la carne. Estas se oponen entre sí, pero cuando nosotros logramos luchar y quebrantar esas obras de la carne y logramos vencer nuestra tendencia pecaminosa, cuando logramos vencer esa tendencia de nuestros miembros a hacer el mal, esa tendencia de nuestro corazón a satisfacer determinado tipo de pasiones, o esa tendencia de nuestra mente de tratar de argumentar algunos principios bíblicos o cualquier tipo de argumento que esté en contra de la palabra de Dios, que estemos levantando argumentos contra el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando logramos quebrantar todo eso, entonces hemos librado la primera guerra espiritual, o el primer nivel de la guerra espiritual, que es tan importante y es el principio realmente de una transformación de vida. El segundo nivel de la guerra espiritual corresponde a la guerra que nosotros sufrimos contra la sociedad. La sociedad, indudablemente, dice la palabra de Dios que este mundo está siendo gobernado por el maligno, y por lo tanto ha impregnado a la sociedad de los principios que estén en contra de la palabra de Dios, que realmente no son principios, son quizás teorías, son postulados, pero que están en contra de la palabra de Dios, como el aborto, como el homosexualismo, como el derecho entre comillas al aborto, una cantidad de argumentos que se van creando para confrontar la palabra de Dios, y esto se vuelve una tendencia social, porque los medios de comunicación lo afirman y dicen que si no lo apoyamos, entonces somos retrógrados, o que somos anticuados, o porque no somos progresistas. Y con esos nombres como progresistas estamos realmente disfrazando un gran plan de Satanás que viene a destruir la sociedad, a destruir la familia, a destruir los principios que el Señor ha establecido para que nosotros podamos vivir en comunidad y podamos vivir en comunidades felices, justas y prósperas, como la eutanasia, por ejemplo, que cuando el hombre ya es anciano y no es productivo, pues lo mejor es aplicarle una inyeccioncita para que duerma tranquilo y que no quede solo en el apartamento y que de pronto no estorbe a la familia. Qué triste, ¿verdad? Pero todas estas ideologías, como la ideología de género y muchas otras que hay, realmente están en contra totalmente de la palabra de Dios. Y no son de Dios, definitivamente no son de Dios.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, que los hombres que no tuvieron en cuenta a Dios se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dándole culto y gloria a las criaturas antes que el Creador. Y vemos hoy cómo, por ejemplo, se defienden los animales en una forma impresionante. Es impresionante cómo la Sociedad Defensora de Animales y toda la sociedad y la prensa y todo el mundo está protegiendo a los animales. Y eso no está mal. Lo que está mal es que no se proteja de la misma manera la vida del hombre antes de nacer. Que esto es mucho más importante. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre para que se enseñoreara sobre todos los animales del campo. Y esto implica que la vida del hombre es superior a la vida del animal. Pero hoy estamos menospreciando la vida del hombre y estamos exaltando la vida del animal. Y todo este tipo de ideologías realmente son las que nosotros tenemos con las cuales debemos combatir para poder seguir los principios bíblicos que el Señor estableció en su palabra. Y por esa razón es tan importante que nosotros entendamos los principios que el Señor ha establecido y el orden que ha establecido. Dios estableció al hombre para que gobernara sobre la tierra y que se enseñoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra, aún sobre Satanás y sus demonios. Y por esa razón Satanás hizo caer al hombre en pecado, como lo vimos la semana pasada. Y por eso esa estrategia de Satanás de quitarle la autoridad al hombre realmente fue muy exitosa. Pero por esa misma razón también Dios estableció un plan para restaurar la autoridad del hombre. Y ese plan fue que Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad. Y al pagar en la cruz, con su sangre, con su vida, dice la palabra de Dios, que entonces le arrebató a Satanás todo argumento que había contra nosotros y que nos era contrario, y lo clavó en la cruz del Calvario, triunfando sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo principado. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por lo tanto, cuando nosotros aceptamos el pago que Dios hizo por el pecado del hombre, que fue con la muerte, con la sangre de Jesús, en ese momento nosotros volvemos a recibir esa autoridad que el Señor nos había impartido originalmente. Pero para eso necesitamos aceptar que ese sacrificio fue un sacrificio suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, incluidos los míos y los tuyos. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y aceptamos que ese sacrificio fue el único sacrificio agradable a Dios para limpiarnos de todo pecado, entonces nosotros quedamos libres de pecado y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios puede entrar en nosotros nuevamente como estuvo originalmente en el momento de nuestra concepción y hasta que cometimos el primer pecado. Y el Espíritu Santo de Dios va entonces a tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Acordémonos que el hombre es un ser tripartita. Es un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu gobierna al alma y el alma gobierna al cuerpo. O sea, hay una dependencia jerárquica del espíritu, del alma hacia el espíritu. O sea, el espíritu gobierna el alma. De tal manera que si hay una persona que tiene un espíritu de adicción, así voluntariamente quiera dejar la adicción, le va a costar muchísimo trabajo lograrlo. Porque ese espíritu lo tiene controlado. Controla su voluntad, controla su mente, controla sus emociones. Y entonces cuando él toma la decisión de dejar el vicio, seguramente su mente empieza a argumentar, bueno, pero es que yo lo puedo controlar, lo voy a manejar un poquito discreto o voy a hacerlo de esta otra manera, ¿no? Y empieza a sacar argumentos para negociar la cuestión. O sus emociones dicen, no, pero es que yo cómo voy a perder la oportunidad de poder disfrutar pues un fin de semana, de una buena drogadita, de un buen viajecito, ¿no?
y empieza a argumentar, si no le hago nada a nadie, me encierro en mi apartamento y quedo tranquilo, me fumo mis par de cachos. No. Siempre nuestra alma trata de argumentar al Espíritu. Y finalmente la voluntad es la que finalmente resuelve qué camino va a coger. Pero va a ser muy difícil superarlo y estar en contra del Espíritu que nos esté gobernando. Y por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y empieza a tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y las vidas de las personas empiezan a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas justamente de una forma muy natural. Y empezamos a cambiar sin tener que hacer tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto sufrimiento, sino que es un cambio innato que empieza a surgir del interior nuestro, porque es el Espíritu Santo el que ya empieza a tomar control de nuestras emociones, y entonces esas emociones ya bajan cuando queremos hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, y al contrario, surgen nuevas emociones que nos llevan a decir, hombre, no hagamos eso, no está bien delante de Dios. Pero también el Espíritu Santo de Dios nos lleva argumentos a nuestra mente para poder decir, ok, perfecto, vamos a obedecer la palabra de Dios, porque si obedecemos la palabra de Dios, vamos a recibir tantas y tantas y tantas bendiciones. Y si comparamos nuestra vida de pecado y los resultados que hemos llevado con esa vida de pecado, pues fácilmente vamos a entender que es mejor estar bajo la bendición de Dios que bajo la maldición del pecado. Y de esta manera entonces la vida de las personas empieza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando entramos en oración, esto se vuelve potencialmente mucho más fuerte. ¿Por qué razón? Porque en oración empezamos a quebrantar todos esos poderes que puedan estar controlando nuestra vida. Empezamos a controlarlos, podemos quebrantar los poderes que estén controlando la vida de otras personas también, que nos están haciendo la vida imposible. La gente muchas veces pide oración, pero simplemente porque no quieren orar. Y necesitamos orar. Claro que nosotros oramos por la gente y hay que orar por la gente y hay que orar por todo el mundo, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Indudablemente que tenemos que hacerlo y esta es nuestra responsabilidad. Pero desde siempre, cuando la gente viene a pedir un consejo porque tiene un problema, la primera pregunta que yo les hago, ¿cómo está tu vida de oración? Porque esa es la clave del éxito espiritual en la vida. En la oración nosotros ganamos las batallas. La oración nos da la victoria. La victoria está en la oración constante, en la oración permanente. La victoria está en el arrepentimiento. Cuando nosotros estamos haciendo algunas cosas que no están bien a los ojos del Señor, y el Señor nos muestra que tenemos que dejar de hacerlas, que tenemos que cambiar determinado tipo de actitud, y lo hacemos, vemos efectos en nuestra vida espiritual también. Dice en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Ok, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos mandó a que hagamos discípulos. Él nos dijo, id de hacer discípulos a todas las naciones. Y nos dijo que fuéramos y le predicáramos el Evangelio a toda criatura. Y esto implica que el Señor va a contestar las oraciones que nosotros le pidamos. Por eso Él dice, y todo lo que pidierais en mi nombre os lo daré. Pero para eso necesitamos ser servidores de Dios, necesitamos ser siervos de Dios. Esto es muy importante porque el ser siervos de Dios nos da un escañito adicional de autoridad y hace que nuestra oración sea mucho más potente, mucho más fuerte. Y esto nos lleva a entender que la victoria nos la da Cristo por su victoria en la cruz del Calvario. Pero debemos estar firmes y constantes. Si algo le reclamó a los discípulos fue justamente que no fueron firmes y constantes, no pudieron con Él orar ni siquiera una hora.
Recuerden ustedes cuando Él se apartó a Getsemaní e invitó a sus 3 discípulos más cercanos y les dijo que oraran ahí, y Él se apartó como a un tiro de piedra, dice en la palabra. Y Él estuvo orando allá, y cuando regresó estaban durmiendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué decepción la de Jesús! Después de 3 años de estarles enseñando, los encontró orando. Y por eso quizás el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses: orad sin cesar. Es una responsabilidad del cristiano orar. Porque cuando nosotros oramos, el mundo se transforma. La oración transforma las circunstancias que nosotros estamos viviendo. La oración hace que el Señor incline su rostro, nos escuche y nos conteste. Y dice la palabra de Dios que todo lo que le pidiéremos a Él nos lo dará. De tal manera que, ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, solamente tiene que hacer una cosa: pedírselo al Señor. Si es que está llevando una vida agradable a los ojos de Dios y le está sirviendo. Cuando nosotros tenemos ese privilegio de tener el compromiso de Dios, el compromiso de Jesús, que nos dijo textualmente: todo lo que pidas en mi nombre lo haré. Tenemos que tener la certeza de que en oración lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Y todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, también lo hará. De tal manera que vivir de rodillas delante de Dios te hace un cónyuge responsable, te hace un padre y una madre responsable, te hace un estudiante responsable, te hace un profesional responsable, te hace un empresario responsable, te hace un ciudadano responsable. En una palabra, te hace un cristiano cabal, te hace un cristiano responsable. No orar constantemente nos convierte en una persona irresponsable. Porque teniendo nosotros las herramientas para poder transformar una circunstancia determinada en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, estamos dejando de usarla, y simplemente por pura pereza espiritual. Eso es ser irresponsable. Tenemos que servirle a Dios con constancia. Esto es parte de nuestra responsabilidad. Y cuando en el versículo que leímos dice ir creciendo en la obra, les está hablando de trabajo, que cada día sirvan más y mejor, sabiendo que el trabajo que hagan en el Señor jamás será en vano. Siempre recibe una paga más allá de lo que nosotros podemos esperar. Siempre nuestro trabajo va a ser recompensado. Ahora bien, el poder de la oración. El poder de la oración, dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. En otra versión dice: y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto se refiere justamente a esos argumentos que Satanás tiene contra nuestra vida. Habíamos hablado de que cada vez que nosotros cometemos un pecado, Satanás saca un argumento contra nuestra vida, saca un acta de decretos en contra nuestra, porque está escrito que hay maldiciones que están escritas en la Biblia cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Así que si usted desobedece la palabra de Dios, en ese mismo instante, Satanás saca un argumento contra su vida. Y dice: bueno, Miguel ya tiene esta maldición encima, así que le queda marcando, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos en oración y le pedimos perdón al Señor y remitimos esa maldición a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que quedamos libres de maldición. Por eso es tan importante orar todos los días, porque quizás todos los días cometemos pecados y todos los días Satanás tendrá argumentos contra nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Él desarmó a los poderes y a las potestades espirituales. ¿Te acuerdas contra quién es la batalla? Contra potestades y autoridades espirituales que Cristo ya desarmó. Y por eso es que la oración siempre nos dará la victoria.
Porque dice la palabra de Dios que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Así pues que una oración es como si tuviéramos al enemigo atado y amarrado y nosotros pudiéramos estarle golpeando por todos lados. Estuviéramos luchando contra él, estando completamente indefenso porque no puede hacer nada contra nosotros. En otras palabras, es una pelea de tigre y burro amarrado, como diría un amigo mío. De tal manera que es muy importante que nosotros ejerzamos la autoridad en el nombre de Jesús, porque ahí es donde vamos a sacar realmente nuestras victorias. Y vamos a lograr que el mundo natural se transforme después de que transformemos el mundo espiritual. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Ojo con eso, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace en paz estar con él. O sea, si nosotros estamos andando en unos caminos que son agradables al Señor, el Señor hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros, ¿verdad? Él va a impedir que ellos nos fastidien y nos molesten. Además, en el libro de Isaías, en el capítulo 26:3 dice: guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es algo grandioso. Si usted está pensando siempre en el Señor, está meditando en la palabra de Dios, está siempre estudiando la Biblia, leyéndola, compartiéndola, la paz de Dios va a estar en su corazón, va a estar en su vida, porque su pensamiento estará perseverando en Él, en el Señor, en quien has confiado. De tal manera que es muy importante que nosotros vivamos en función de la palabra de Dios. El Señor nos da autoridad y por eso no vamos a pelear contra gente real. Vamos a luchar en oración. Como dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús, por su victoria en la cruz, nos ha dado autoridad y el poder de pisar toda fuerza del enemigo, y a nosotros nada nos podrá hacer daño. Y creo que los cristianos evangélicos le hemos dado demasiado poder al diablo en ese tema de la guerra espiritual. Yo nunca he visto en las Escrituras a Jesús despeinarse tratando de liberar a algún endemoniado. Él simplemente hablaba y les decía, déjalo libre, y pum, y el demonio tiene que irse, ¿verdad? Pero yo he visto muchas veces a hombres que hacen una guerra espiritual dando unos gritos, unos alaridos impresionantes y una cantidad de... No hace falta. Cuando uno no tiene autoridad, quizás quiere imponerla con los gritos, con la violencia, pero si usted está llevando una vida de santidad, es suficiente que usted ore y declare libertad sobre las personas y van a ser libres. Y esto implica que nosotros tenemos que aprender a ser como águilas espirituales. La Biblia dice que seremos como las águilas, ¿no? Pues seremos como águilas cuando nosotros logramos entender cómo es el hábitat de las águilas. A eso se refiere. Que tenemos que vivir en las alturas, mirando las circunstancias desde arriba, ¿no? Y si vemos una pelea de un águila contra una serpiente o contra unos cuervos, nos vamos a dar cuenta que el águila usa sus estrategias para poder ganar y poder tener la victoria. El águila no se despeina, simplemente va y cogió a la serpiente y se remonta a las alturas y después la suelta de 200, 300 o 500 metros. Y cuando cae, pues indudablemente ya está muerta y ahí lleva a su presa tranquila a su lugar. Cosa diferente el cuervo, por ejemplo. El cuervo lo agarra el águila y el águila también lo remonta a las alturas, pero el cuervo empieza a picotearle
Pero en la medida en que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, se le acaba el oxígeno al cuerpo y ya no tiene alientos y pierde conocimiento. Y ahí es donde tienen la victoria. Así pues que de la misma manera nosotros tenemos que vivir en las alturas, en la comunión con Dios, en el mundo espiritual, mirando las circunstancias desde arriba, desde la autoridad que el Señor nos ha dado. Y entonces será mucho más fácil ejercer la autoridad que el Señor nos dio. Bien, pero para poder ejercer la autoridad necesitamos someternos a la autoridad, y la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 9 dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, con mis soldados a mis órdenes. Yo le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Se estaba refiriendo al Señor Jesús, este centurión, cuando le decía al Señor que diera la palabra y su siervo sanaría. Y se refería a que él era un hombre bajo autoridad y que Jesús tenía toda la autoridad del mundo, simplemente que hablara y ya estuvo. Y Jesús dijo: yo no había visto tanta fe en un hombre, ni siquiera en Israel, ¿verdad? Pero hay algo que es muy importante que tenemos que entender, y es que cuando nosotros estamos sujetos a la autoridad, cuando estamos sometidos a una autoridad, podemos ejercer la autoridad. Pero si no estamos sometidos a la autoridad, definitivamente no vamos a poder ejercer la autoridad. Seguramente un capitán del ejército que se rebela, quizás va a querer darle órdenes a los soldados, pero si los soldados saben que él está en rebelión, seguramente no le van a obedecer. Y van a decir: no, qué pena mi capitán, pero eso no está bien hacerlo, ¿verdad? Finalmente, cada uno tiene que responder por sus propios actos. Y cuando en el ejército se obedece una orden que está en contra de los derechos humanos, etcétera, pues finalmente la persona que comete el crimen o comete la falta es responsable, porque tiene que tener conocimiento de que está infringiéndose la ley. Pero bueno, lo importante es que nosotros entendamos que si estamos sometidos bajo autoridad, podemos ejercer la autoridad. O sea, una persona extraña no puede llegar al cuartel a darle órdenes a los soldados. No puede, porque no es militar, primero que todo. Segundo, porque no tiene autoridad sobre ellos. Tercero, porque no va a ser reconocido por ellos y por lo tanto nunca le van a obedecer. Y si no, intente usted ir a darle órdenes a un batallón de un ejército, a ver si le van a poner atención. Seguramente lo van a cuestionar y lo van a sacar a patadas. Ahora bien, lo importante es que si nosotros estamos sometidos a la autoridad de Dios, podemos ejercer autoridad sobre los demonios y sobre las circunstancias que nos rodean. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces note que el sometimiento a Dios, solamente el someternos a Dios ya nos da liberación, porque dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, tenemos que someternos a la palabra de Dios, resistir al diablo, resistir la tentación, resistir las acechanzas del diablo. Y entonces Él va a huir de nosotros, va a salir corriendo, porque sabe que nosotros tenemos autoridad para lanzarlo afuera en el nombre de Jesús. Y eso es tan importante, estar sometidos a Dios, porque ahí es cuando tenemos autoridad. Y cuando estamos bajo autoridad, cuando estamos en obediencia, se cumplen las promesas de Dios para nuestra vida. Y ustedes saben que las promesas que Dios nos ha dado se cumplen siempre. Siempre se cumplen, porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la autoridad ya establecida, debemos avanzar en ella. Nosotros como sacerdotes del hogar, los padres de familia, deben estar sometidos al Señor. Y así sus esposas y sus hijos están sometidos a ustedes con absoluta paz y bendición. Hay gran beneficio en los hogares cuando el padre de familia está sometido a la autoridad de Cristo.
Sus hijos están sometidos a Él, a su autoridad. No están en rebeldía, no están en rebelión. Porque es un principio espiritual. Primera de Corintios 11:3 dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tenemos que respetar y valorar la jerarquía que Dios ha establecido. Y por lo tanto tenemos que respetar y valorar a los maestros, a los pastores, a las personas que están en autoridad, por defectos que tengan, por errores que les veamos. Tenemos que respetar a nuestros padres y honrarlos. Dios bendice cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, ¿no? De tal manera que si estamos sometidos a la autoridad, vamos a poder ejercer autoridad. Lucas 10:19, recuérdenlo: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esto lo hizo el Señor en su misericordia para guardarnos y protegernos de las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, pero que también en la tierra. De hecho, cuando el Señor nos mandó a ser discípulos, primero nos dijo en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto lo hace el Señor para que se cumpla Filipenses 2:10, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Satanás está vencido. Yo quiero invitarlo a que lea Lucas 10:18. Y dice el Señor: yo veía a Satanás caer como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjate de que tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y estas manifestaciones de la autoridad que el Señor nos ha dado está escrita también en el Antiguo Testamento. En los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 91 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En Isaías dice: el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Tremendo, ¿verdad? Y en Marcos nos habla de que tomarán en las manos serpientes, y aunque beban algo mortífero, nada les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos, y los enfermos sanarán. Y en Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la autoridad que tú nos das, Señor, para que podamos ejercerla en oración. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por cada una de las promesas que tú nos has dado, Señor. Pero en especial te damos gracias, Señor, por la autoridad que tú has restaurado en el hombre, Señor, sobre los demonios, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque dice tu palabra, Señor, que si vivimos sometidos a ti, Señor, y resistimos al diablo, él huirá de nosotros, Señor. Y toda maldición y toda artimaña y todo plan del diablo podemos destruirlo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y podemos ejercer esa autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Por eso hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, cubrimos la vida de cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que están participando en este servicio,
las cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y quebrantamos todo plan de Satanás contra sus vidas. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, enviamos palabra de liberación sobre ellos, Padre Santo. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, quebrantamos todo plan del diablo y toda obra de Satanás en sus vidas, Dios. Y en el nombre de Jesús los declaramos libres de toda opresión demoníaca, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, Señor, y condenamos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, los invitamos a que nos reunamos nuevamente esta noche a las 8 de la noche, como todas las noches, a través de Zoom, con el ID que sale a continuación. Muchas gracias, Dios les bendiga.